Y cuando lo tengan, solo digan amén. Así dice la palabra en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y todo Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que está escrito el profeta. Esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Y cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volverían a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es palabra de Dios. Quisiera titular el sermón de esta noche, El Rey que recibe y redirige. Cuando vives en un lugar que no es tu hogar de origen, hay una pregunta que siempre aparece. ¿Pertenezco aquí? ¿Alguien ha luchado con esa pregunta? Muchos hispanos en este país conocen esa sensación muy bien. Entras a un lugar y piensas, no encajo. Empiezas a traducir, a observar, a cuidarte, solo para no llamar la atención. Algunos de nosotros aprendimos inglés viendo televisión. Otros lo aprendimos cantando canciones en inglés sin saber realmente lo que estamos diciendo. Una vez un locutor de radio recibió una llamada que decía, ¿puedes poner la de esos son Reeboks o Nikes? Cuando en realidad la canción decía, This is the rhythm of the night. Pero bueno, casi lo dijo. Y como dijo el doctor Fabio hace semanas, algunos de nosotros todavía nos ponemos nerviosos al ordenar en un restaurante. Miramos el menú, no reconoces la mitad de las palabras, entras en pánico y terminas diciendo, yo quiero lo mismo que pidió esa persona. Y a veces en medio de una conversación, solo sonreímos, afirmamos con la cabeza, yeah, esperando que la otra persona no haga otra pregunta. Y aún después de estar aquí por años, quizás décadas, hay momentos en los que todavía te sientes como un extranjero. Y así es exactamente como comienza Mateo capítulo 2. Las primeras personas que salen en busca de Jesús no son de Jerusalén, son extranjeros. No conocen los caminos, no conocen las costumbres, son peregrinos avanzando con información limitada, pero con la confianza suficiente para dar el siguiente paso. Todo lo que tenía es una señal en el cielo y una convicción en sus corazones de que Dios está haciendo algo. Dios no les da el panorama completo, no les da toda la respuesta.
les da dirección. ¿Y a dónde los lleva esa dirección? Los lleva a un encuentro, a una persona, a un rey. Antes de que Jesús haga milagros, antes de que predique un solo sermón, Mateo deja esto claro desde el inicio. Dios se revela a quienes vienen de afuera. Dios revela a su rey a los que están lejos. En Mateo, versículo 1 nos dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Hay detalles que la Biblia intencionalmente deja fuera y no debemos permitir que la tradición reemplace a la verdad bíblica. Para empezar, nunca se nos dice cuántos magos eran. La tradición asume que fueron 3, principalmente porque se mencionan 3 regalos. Pero Mateo jamás especifica cuántos hombres emprendieron el viaje. Además, en ese tiempo los magos no viajaban solo. Normalmente se movían en grupos grandes. Un viaje así incluía otra persona, sirvientes, protección y familia y provisión. Fácilmente podía ser una caravana de 50 personas o más. No, esto nos ayuda a entender por qué Mateo dice que toda Jerusalén se alarmó con solo la llegada. 3 hombres no habrían causado tanto revuelo, pero un grupo grande preguntando por un rey recién nacido, eso sí habría llamado la atención de todo el mundo. Segundo, la escritura nunca nos da nombres. Gaspar, Melchor y Baltasar, Melchor, gracias, yo no lo sé. Gaspar, Melchor y Baltasar viene de tradiciones que surgieron mucho después, pero nunca vas a ver sus nombres en la Biblia. Tercero, la Biblia nunca los llama reyes. Mateo es muy claro, ellos son magos. En aquel tiempo esa palabra se usaba para describir a hombres que estudiaban las estrellas. No era para horóscopos ni por entretenimiento. ¿Lo dije bien, normal? ¿Horóscopos? Ok, horóscopos ni por entretenimiento. Gracias, ok. Yeah. All right. Ellos creían que los cielos comunicaban significado. Eran hombres preparados para observar, interpretar señales y aconsejar a gobernantes. Ahora, y antes de que Mateo nos muestre cómo la gente responde a Jesús, quiero que entendamos quiénes son los que están respondiendo. Por eso Mateo nos da 2 detalles que importan. Primero, ¿de dónde vienen estos hombres? Well, del oriente. Estos hombres vienen del oriente. No se nos dice exactamente de dónde. Babilonia, Persia o Arabia son posibilidades, pero sí deja claro algo importante. Jerusalén quedaba al occidente, del punto donde ellos comenzaron su viaje. Y esto importa porque en el versículo 2 dice, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. En otras palabras, ellos estaban en el oriente cuando apareció la estrella. Y no solo observaron la señal, respondieron a ella. Vieron y se movieron. No se quedaron debatiendo su significado, no esperaron más claridad, no exigieron toda la respuesta. Y amigos, hay momentos en los que ya sabemos lo suficiente para obedecer, pero aún así nos quedamos donde estamos. Ellos no hicieron eso. Partieron rumbo hacia Jerusalén con una sola intención: encontrar al rey. Pero también yo quiero que consideren su estatus. Estos no eran hombres comunes. En el mundo antiguo, los magos tenían gran peso y reconocimiento. Eran hombres de educación, eran ricos e influyentes. Ahora imaginen la escena.
una caravana numerosa y poderosa entró en la ciudad, cargada de recursos, autoridad y una presencia imposible de pasar por alto. Fueron imposibles de ignorar. Algo parecido a cuando Bovino y su equipo llegaron aquí. Cuando todo el mundo vio todos los carros y vio al general, nadie podía quedarse callado. Llegaron los textos, las llamadas, las redes sociales se volvieron locos. Ahora yo me imagino que eso fue el escenario cuando todo el mundo vio a estos magos entrar por la ciudad. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué buscan? Y lo que preguntan lo hace todo aún más inquietante. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Fíjate bien en lo que no preguntan. No pregunta si ha nacido, sino ¿dónde está? No están adivinando, ¿están qué? Buscando. Y esto no era solo una observación casual del cielo. La idea de una estrella anunciada a un rey viene desde el Antiguo Testamento. En Números capítulo 24, versículo 17, un profeta del oriente, Balaam, declaró: una estrella saldrá de Jacob, un cetro surgirá en Israel. Luego Isaías refuerza la misma visión en Isaías capítulo 60. Dice: levántate y resplandece que tu luz ha llegado. Versículo 3 dice: y las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Isaías declara que las naciones vendrían ¿a qué? A la luz. Porque cuando la luz de Dios aparece, no se queda encerrada. Atrae, llama, convoca a las naciones. Y eso es exactamente lo que vemos en Mateo capítulo 2. La luz de Dios brilla y la respuesta no viene de Israel. Viene de otras naciones, extranjeros, hombres del oriente, formados por otras culturas, guiadas por una luz que Dios mismo proveyó. Y esto es lo que Mateo quiere que veamos. La luz de Dios ya no está atada a una nación, sino a una persona. La promesa de los profetas ya no están a la distancia, ahora están frente a nosotros por medio de Jesucristo. Cristo es la luz del mundo. Y aunque este evangelio fue escrito con lectores judíos en mente, los primeros en postrarse no son judíos, son extranjeros, hombres de tierras lejanas. Desde las primeras escenas, Mateo deja algo muy claro. Jesús es rey no solo de los judíos, sino de todas las naciones. Alabado sea nuestro Salvador. Pero también Dios confronta todo corazón con su rey. Los magos llegaron a Jerusalén, la capital, el centro de poder, y en su mente sí hay un rey, allí debe estar. Pero cuando llegan y comienzan a preguntar, algo vuelve evidente. Nadie parece darse cuenta de que algo extraordinario ha ocurrido. Los magos preguntan dónde está este rey y todo el mundo se quedan como babosos. ¿De qué rey hablas? Y es allí donde Mateo nos dice en el versículo 3, cuando los oyó el rey Herodes, se turbó. Herodes no está confundido, no está curioso, está amenazado. Aquí hay un hombre sentado en poder, está sentado en el trono con corona, con autoridad, y aún así profundamente sacudido por la noticia de un niño. Ahora me pregunto el por qué. Porque cuando el verdadero rey entra en la historia, todo rey falso se siente expuesto. La historia lo deja claro. No sé si ustedes sabían, pero Herodes vivía con un miedo constante a perder el poder.
Cuando fue nombrado rey, invitó a sus enemigos a un banquete y allí mismo los hizo ejecutar. Más adelante mandó matar a su propia esposa. Y después de matar a su esposa, mató a sus 3 hijos. El emperador romano Augusto llegó a decir, es mejor ser cerdo de Herodes que hijo suyo. Ahora piénsalo, este hombre fue brutal. Mataba a quien sea para quedarse en poder. Así que cuando Herodes oye que ha nacido un niño llamado rey de los judíos, no ve a un bebé, ve a una amenaza, ve a un rival. Jesús no le inquieta por lo que hace, sino por quién es Él. Y mientras Herodes entra en pánico tratando de aferrarse al control, Dios sigue avanzando con su plan. Y amigos, en esta noche, el terror humano nunca detiene el propósito divino de Dios. No importa lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios sigue con sus planes. Pero la historia da un giro. Ya hemos visto el temor político. Ahora Mateo nos muestra algo igual de preocupante: la indiferencia religiosa. Herodes llama a los principales sacerdotes y los escribas, los líderes del culto y expertos en la ley, y esos hombres conocían las escrituras, por lo cual Herodes pide, muchachos, conteste esta pregunta: ¿dónde ha nacido el rey? Y cuando se le pregunta dónde debía nacer el Mesías, noten que estos maestros y estos escribas respondieron al instante. Ellos citaron a Miqueas capítulo 5 y ellos dicen, este bebé, este rey, va a nacer ¿dónde? En Belén. Pero aquí está lo inquietante. Ellos tienen la escritura, conocen la promesa, pueden señalar el lugar en la mapa, escuchen que el Mesías ha nacido y nada cambia en ellos. No hay viaje, no hay curiosidad, no hay adoración. Es verdad sin obediencia, conocimiento sin búsqueda. Y Mateo nos obliga a enfrentar esta realidad incómoda. Amigos, es posible conocer las Escrituras y aún así perder al Salvador que está justo delante de ti. Algunos saben exactamente dónde está Jesús, pero nunca han dado un solo paso hacia Él. Y hay que tener mucho cuidado, porque no necesitamos hombres y mujeres que tengan conocimiento. Necesitamos hombres y mujeres que van a actuar con fe. Estos maestros responden citando al profeta Miqueas. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Ahora escuchen, esto nos muestra otro nivel de cumplimiento. Dios no solo prometió un Mesías, sino que señaló con anticipación el lugar exacto de su nacimiento. Cienes años antes de que Jesús naciera. Recuerden que el nombre Belén significa ¿qué? Casa de pan. No es coincidencia que el pan de vida entre al mundo precisamente allí, en la ciudad de pan. También es la ciudad de David, el rey más grande que Israel conoció. Y en la ciudad de David, Dios anunció a un rey mayor, uno que no reinará por la espada, sino por el sufrimiento, que abre paso a la gloria. El profeta Miqueas describió a Belén como pequeña, pero Mateo nos dice lo contrario, de ninguna manera es la menor. ¿Por qué? Porque de ese pueblo vino David, y de la línea de David vino el Mesías prometido, el verdadero rey. Y este rey no gobierna como Herodes, ni como los reyes de este mundo. Por esa razón Mateo añade, Él pastoreará mi pueblo.
Pero esto no es algo que debemos de tomar muy leve, mis queridos hermanos. Porque todos los reyes antes de él fallaron, incluyendo a David. David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, no era un hombre perfecto. Pero el rey que nació ese día era el verdadero rey. Era rey de reyes y el señor de señores. Y él era el buen pastor y es el buen pastor. Y él ha llegado para cuidar de su pueblo. Herodes, al escuchar esto, llama a los magos en secreto y disfraza su plan con palabras religiosas. Y él dice, mira muchachos, dime dónde, cuando lo encuentren, porque yo mismo quiero ir y yo quiero adorarle también. Pero esto no es adoración, es engaño. Mateo nos deja ver hacia dónde va la historia. Cuando la verdad amenaza al poder y expone la religión vacía, esas fuerzas terminan uniéndose. Y al final del Evangelio, esa alianza llevará a Jesús a la cruz bajo este título, Rey de los judíos. ¿Se recuerdan? Los fariseos, los sacerdotes y el rey se unieron. Y allí en la cruz pusieron el título de Jesús. Aquí está tu rey de los judíos, muerto. Ahora, yo me pongo a pensar en esto porque el engaño de Herodes nos muestra lo que sucede cuando la verdad amenaza al poder. Pero Mateo quiere que veamos algo más que a Herodes. Quiere que veamos a nosotros mismos. Todos escuchan el mismo anuncio. El rey ha llegado. Pero no todos responden de la misma manera. Hay un rey y hay tres respuestas: temor, indiferencia y adoración. Escuchen muy bien, mis queridos hermanos, porque Herodes escuchó que había nacido un rey y cómo reaccionó. Con temor, porque su poder estaba en juego. Los líderes religiosos escucharon la misma noticia y se quedaron ¿dónde? Donde estaban. No movieron un pie, porque saber no es lo mismo que creer. Y los magos escucharon y vieron la luz y se pusieron en camino y adoraron, porque la fe siempre se mueve. Y ahora ese mismo rey está delante de nosotros en este texto. Así que la pregunta de Mateo no es teórica, es personal. ¿Cómo responderás tú al rey que ha nacido? ¿Te resistirás a él porque rendirte te parece costoso? ¿Te quedarás donde estás porque la costumbre ha apagado la urgencia? ¿O seguirás la luz que se te ha dado y te postrarás ante el rey? ¿Qué decisión tomarás tú? Porque cuando Jesús se revela, no decidir también es decidir. La demora es una respuesta. El silencio es una respuesta. Pero la neutralidad no existe. ¿Te vas a quedar donde estás o vas a seguir a Cristo? Todo corazón responde a este rey. ¿Cómo responderás tú? Pero también Dios dirige a los que adoran a este rey. Herodes despide a los magos y ellos comienzan el corte viaje de Jerusalén a Belén. Entonces Mateo nos dice algo inesperado en el versículo 9. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Hasta aquí la estrella solo había aparecido, pero quiero que noten algo. Ahora esta estrella ¿qué? Se está moviendo. Se convierte en guía. En un acto sobrenatural de gracia, Dios los conduce exactamente al lugar correcto.
La cena nos recuerda del Antiguo Testamento cuando Dios guiaba a su pueblo como con una columna de nube de día y fuego de ¿qué? De noche. Pero esta vez Dios no está guiando a Israel por desierto. Él está guiando a magos extranjeros directamente hacia su Hijo. No les muestra todo el camino, solo la luz necesaria para dar el siguiente paso. Y así es como Dios suele obrar a veces en la vida. Él guía mientras obedecemos. Él no siempre te dice todos sus planes. Él solo te dice, sígueme. Yo seré tu guía. Tú sígueme. Yo iluminaré tus pasos. Ahora detente a pensar en lo sorprendente de esta escena. Porque nadie suele mirar al cielo esperando recibir instrucciones. Pero Dios se acerca a estos hombres tal como están. Se comunica con ellos de una manera que pueden entender. Recuerden, ellos estudian los ¿qué? Las estrellas. Y el Señor habla de una forma que ellos pueden entender. Y Él los guía sin confusión hasta Jesús. La estrella no es solo una señal. Es el medio que Dios usa para llevarlos al encuentro con el Salvador. Y cuando se dan cuenta de lo que Dios ha hecho, Mateo nos dice en el versículo 10, al ver la estrella, se regocijaron, sintieron muchísima alegría. Esto es un gozo sin filtro ni límites, un gozo que nace cuando el camino deja de ser confuso y el destino aparece delante de ti. Es cuando llegas al final y dices, wow, lo hice, gracias Señor. Cada paso, cada mía, cada señal los había conducido a este único momento. Y el gozo llenó sus corazones. Y no celebran las estrellas, celebran lo que la estrella había logrado. Los había llevado al Rey. Ahora pregúntate, ¿qué fue lo que realmente produjo ese gozo? Jesús no le dio regalos. Sin embargo, ellos son los que están dando regalos. Si fuera yo estaría llorando. No hizo milagros. No les prometió comodidad, seguridad ni éxito. Jesús no le dijo, gracias por venir aquí te pago para el gasolina. No había ningún reembolso. Su gozo vino de una sola cosa. Estaban en la presencia del Creador. Y de alguna manera, antes que casi todos comprendieron quién era realmente este niño. No era solo un bebé en una casa, era Dios acercándose otra vez con su pueblo. Dios restaurando su presencia entre la humanidad. Y ese es el corazón del Evangelio. Cuando alzamos la mirada a los cielos, nos damos cuenta de los pequeños que somos en un universo inmenso. Solo mira las estrellas. Esas estrellas que parecen pequeños son mucho más grandes que nosotros. Y aún así, entre todo lo que creó Dios, Él decidió amarnos. Las Escrituras nos recuerdan que Dios puso su creación bajo nuestro cuidado. Fuimos creados para caminar con Dios, reflejar su autoridad y vivir en relación con Él. Pero nos rebelamos, elegimos nuestro propio camino. Pensamos que sabíamos más y preferíamos vivir en nuestros propios términos, no en los de Dios. Y esta rebelión, lo que la Escritura llama pecado, no se ve solo en los actos más graves. En su raíz, el pecado es autogobierno. Yo decido lo que está bien para mí. Y esta decisión nunca cumplió lo que prometió. Sin embargo, nos dejó quebrantados, cargados de culpa y separados de Dios. Y si somos honestos, hay un poco de Herodes en todos nosotros.
resistiendo el gobierno de Dios en nuestro propio corazón. Dios podría habernos dejado allí. Pero el gran misterio de las Escrituras es que Dios no quiso dejarnos allí. Sin embargo, la palabra de Dios dice, porque de tal manera que amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo. ¿Para qué? Para rescatarnos de nuestra rebelión. Jesús cargaría con el peso de nuestro pecado, sufriría en nuestro lugar y Él nos va a reconciliar con Dios por medio de la cruz. Y allí, en esa casa sencilla, los magos lo comprendieron. Este niño no era solo un rey prometido, este niño es el Salvador del mundo. Él es el que Daniel vio. La promesa que vencerá a la serpiente. El cordero que Abraham anticipó. El rey que David esperó. El siervo que Isaías anunció. El sol de justicia que Malaquías proclamó. Y allí en este momento, hombres de alto estatus, acostumbrados a recibir honra, se postran ante un niño y lo adoran. En la Escritura la adoración pertenece solo a una persona. ¿Se pertenece a quién? A Dios. Esta es la imagen que Jesús es Dios. Porque solo Dios puede ser adorado. Y estos hombres ven lo que tantos otros no ven. Este niño es Dios hecho en carne. Y se llenan de gozo. Gozo sobre gozo sobre gozo. Un gozo que se desborda. Y mientras se regocijan, sin darse cuenta, entran en el cumplimiento de la profecía. Isaías había dicho que las naciones vendrían, ¿se recuerdan? Pero también observan lo que dice también Isaías. Estas naciones iban a traer oro y incienso. Y anunciarán las alabanzas del Salvador. Lo que parecía un viaje guiado por una estrella era en realidad Dios cumpliendo su promesa a las naciones. Tal vez no lo sabían en este momento, pero al traer esos regalos estaban cumpliendo la profecía. Y aún más, cada regalo tenía un significado profundo. Oro es un regalo que se da ¿para quién? Para un rey. Incienso es un regalo que se da para el sacrificio. Mirra es lo que se da para la sepultura. Ellos sabían que este niño no era un niño común y tenían razón. Este bebé vino a morir, vino a dar vida eterna, vino a salvar. Así que la pregunta para nosotros esta noche es sencilla pero profunda. ¿Crees usted que Él es el Hijo de Dios? Porque si lo crees, todo cambia en tu vida. Porque tú tienes un pastor que camina contigo. Y no estoy hablando de Fabio y yo. Porque lastimosamente nosotros no podemos caminar con todo el mundo. Pero tenemos un pastor que es el buen pastor que nunca deja a su pueblo. Y Él es un Salvador que te perdona todas las veces que hemos fallado. Y Él es un rey que promete no dejarte jamás. Y el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible hoy en esta noche. Él está aquí para sanar, para redimir, para quitar tus temores y hacer nuevas todas las cosas. Y escuchen esto con claridad. Si vienes a Jesús, Él no te rechaza. Cuando los magos entraron en la presencia del rey, María y José no le dijeron, oye, ¿qué hacen aquí? ¿Dónde están tus papeles? ¿Tú no eres un judío? No. Nadie preguntó de dónde venían. Jesús es un rey que promete no dejarte. Y Él es el mismo
que te acepta tal como eres. Acepta cualquier nación de donde vienes. Jesús es para todas las naciones, para todas lenguas y para toda persona que vienen ante Él. Y yo me pregunto, ¿sigue Dios recibiendo a personas hoy en esta noche? Claro que sí. Él recibe a todo aquel que viene y que le busca. Pero ahí no termina la historia. Porque Jesús no solo recibe a los que vienen, transforman a los que se quedan. Amigos, un encuentro real con Jesús nunca termina solo en adoración. Siempre produce transformación. Cuando realmente te encuentras con el Rey, Él no solo te recibe, te redirige. Cambia tu forma de caminar, cambia tu forma de vivir, cambia todo de ti. Mira el versículo 12. Porque entonces, advertidos en sueños de que no volverían a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amigos, esto no es algo simbólico, esto es algo real y concreto. Volver por Jerusalén era peligroso. Herodes controlaba la ciudad y las rutas principales. Regresar por el mismo camino habría puesto sus vidas en riesgos. Así que Dios hace algo más que aceptar su adoración. Los protege. Los saca de una ruta que ya no es segura y los envía por otro camino. Y aquí está la conexión, porque el mismo Rey que los recibió sin condiciones es el Rey que ahora cuida su futuro. ¿Me escucharon? El Rey que te recibe es el Rey que también te cuidará mañana. Y esta es la promesa para nosotros. Cuando vienes a Jesús, Él no te recibe para dejarte igual. Yo dije que Jesús te acepta tal como eres, es cierto. Él dice, ven a mí. Pero eso no significa que te vas a quedar igual. Él te recibe, claro que sí. Pero Él te va a cambiar. Y cuando Él te cambia, tú ya le perteneces a Él. Tú eres su oveja, Él es tu pastor. Y si Él es tu pastor, Él te recibe para guardarte, para guiarte, para redirigir tu camino. Puede que no entiendas el desvío. Puede que no sea el camino que habrías escogido. Pero si el Rey te está redirigiendo, no es rechazo, es cuidado. Porque un encuentro con el verdadero Rey siempre cambia tu dirección. Y esta es la invitación final para nosotros hoy en esta noche. ¿Confiarás en el Rey? ¿Confías en Jesucristo? ¿Confías en tu buen pastor? Amigos, confía en que el Dios que puso una estrella en el cielo no pierde de vista tu camino. Confía en que el Rey que recibió a extranjeros también te recibe a ti. Confía en que si Él te está guiando por un camino distinto, no es para dañarte, sino para cuidarte. Muchos de nuestros caminos han sido cambiados durante estas últimas semanas. Por lo cual te exhorto en esta noche, confía en aquel que está haciendo todos estos cambios. Confía en el Señor. Los magos no sabían todo lo que venía. No tenían el mapa completo, pero confiaron en la luz que Dios le dio y eso fue suficiente. Y Dios los guardó, Dios los protegió y Dios le llevó a casa. Y ese mismo Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Así que si estás cansado, confía. Si estás confundido, confía. Si Él ha cambiado tus planes y tú no lo entiendes, confía. Porque el Rey que adoramos no abandona a los suyos. El buen pastor cuida a su pueblo. Y el Dios que te guía
no te soltará en el camino. Esta Navidad, descansa en esto. No estás solo, no estás perdido y no estás olvidado. El Rey camina contigo. Y Él te acepta. Y Él te guarda. Déjenme orar por ustedes en esta noche.